Subtítulo: El tiempo de gracia no fue añadido a las 70 semanas. Aquí hay algo muy importante para nuestro estudio de la profecía bíblica. Actualmente escuchamos a muchos predicadores decir que el reloj profético de Dios de las 70 semanas proféticas de Daniel se detuvo. Otros nos dicen que Dios añadió un tiempo que no estaba contado en las 70 semanas. Otra forma de decir lo mismo es: Dios añadió un paréntesis de tiempo, un plan B, en medio del tiempo profético, y otros nos dicen que Dios alargó, por misericordia, el tiempo profético en las 70 semanas. Ninguno de estos conceptos es bíblico. El apóstol autorizado por Dios nos explica que este periodo de gracia ya estaba reservado desde tiempos eternos, y que solamente estaba escondido en Dios. Entonces, el tiempo de gracia para los gentiles A. No fue añadido a las 70 semanas de Daniel. B. Tampoco fue suspendido, ni alargado, el tiempo profético. C. Sencillamente, fue revelado. Estaba oculto en Dios, y fue sacado a la luz a su debido tiempo. Primera de Pedro 1, 20, Tito 2, 11, Romanos 16, 25, 26. El tiempo de gracia era un propósito eterno. Nadie sabía que este espacio de tiempo ya estaba planeado y reservado por Dios. Pablo nos dice que el plan de salvar por la sangre del Mesías también a los gentiles era un propósito eterno. Efesios 3, 9, 11. Un propósito eterno no es ningún paréntesis, o un plan B, o un espacio de tiempo no contado, o un tiempo alargado, sino todo lo contrario. De este propósito eterno se habla mucho en las Escrituras: Romanos 8, 28, Efesios 1, 3, 4, 11. Segunda de Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Escuche eso, hermano. Nos fue dada, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esta gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Es decir, que por la aparición del Mesías y por su sacrificio en la cruz, fue revelado, fue manifestado a los hombres el tiempo de gracia, y Pablo tenía el llamamiento de Dios para explicar a todos este misterio completamente, desde su inicio y su desarrollo, hasta su plena consumación. Esto ya nos fue explicado. No es correcto hacer nuestra propia teología al respecto. Lo que debemos hacer todos nosotros es, sencillamente, seguir al apóstol que fue autorizado por Dios para explicarnos estas cosas. Cuando estudiemos las 70 semanas, debemos recordar que la muerte del Mesías príncipe revelaría el tiempo de gracia para los gentiles. Subtítulo: Un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor. Nuestro Señor Jesucristo enseñó claramente que todos los redimidos por su sangre constituyen un solo rebaño. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Son acaso dos pastores los que dan su vida? Luego, si una es la sangre derramada por los redimidos, entonces los redimidos constituyen un solo rebaño. Fue necesario el derramamiento de la sangre del Cordero para que se constituyera este único rebaño. Esta es una gran verdad, irrefutable. Aún así, el concepto de un solo pueblo, un solo rebaño, por la sola sangre del buen pastor, es negado por muchos maestros modernos. Un solo sacrificio por los pecados, un solo pueblo, un solo cuerpo. Aquel buen pastor hubo de dar su vida por sus ovejas, y por su sangre los hizo un solo rebaño, un solo pueblo, un solo hombre, un solo cuerpo y una sola familia. Amados hermanos, estos conceptos no son posturas teológicas, u opiniones de algún hombre. Es lo que manifestó la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y lo que fue explicado después por el apóstol Pablo.
Jesucristo mismo escogió a Pablo para predicar, enseñar y explicar a todos el desarrollo de esta verdad. Jesucristo muchas veces declaró verbalmente el misterio oculto, pero lo manifestó en la cruz. Y Pablo lo recibió por revelación, y lo transmitió al pueblo de Dios. Este misterio es: judíos y gentiles son un solo pueblo, por la sangre de Jesús. Efesios 2, 12, 19. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, judíos y gentiles son un solo y nuevo hombre por la sangre de Jesús. Verso 16. Judíos y gentiles son un solo cuerpo, por la sangre de Jesús. Verso 19. Y judíos y gentiles son una sola familia, la de Dios, por la sangre de Jesús. La gran verdad de un solo rebaño, y un solo pastor, está bien fundamentada en la Escritura. El apóstol deja muy claro que judíos y gentiles, en Cristo, pertenecemos al mismo cuerpo. Efesios 3, 6. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Biblia para todos. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel, y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Traducción lenguaje actual. La unidad entre los redimidos judíos y gentiles por la sangre de Jesús es enfatizada una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Investigue usted estos conceptos en la Biblia. Un solo pastor, una sola sangre, un solo sacrificio, un solo pueblo, un nuevo hombre, un solo cuerpo, una sola familia, un mismo espíritu, un solo Dios, una sola esperanza, una sola copa, un solo Padre, un solo plan de redención para ambos pueblos. El Mesías crucificado, 1 Corintios 1, 23, 24. Atención preciosos estudiantes de la profecía bíblica. No existe otro hombre sobre la tierra con la autoridad del apóstol Pablo para enseñarnos y aclararnos estas cosas. No es necesario ni aconsejable recurrir a maestros que actualmente disputan teología con el hombre autorizado por Dios. Estos niegan y contradicen los conceptos que ya fueron revelados al apóstol, y que, por autoridad divina, transmitió luego a la iglesia. El dispensacionalismo es la escuela teológica que afirma que Dios tiene dos pueblos distintos. Israel como nación y la iglesia gentil como cuerpo de Cristo, y que son dos pueblos separados, y por lo tanto, tienen profecías, promesas y destinos diferentes. Los maestros dispensacionalistas nos dicen: la iglesia es una cosa, e Israel es otra cosa. Israel y la iglesia son de paquetes diferentes, por lo tanto, son pueblos separados y de distintos tratos en el plan divino. Pero no hay texto de la Biblia que diga tal cosa, o que exprese estas ideas. Esos son conceptos de hombres. Lo dicen algunos enseñadores contemporáneos. Sin embargo, todos los profetas y Pablo apóstol nos enseñan exactamente lo contrario. De nuevo, amados hermanos, aquí no se trata de falta de conocimiento, o de ausencia de datos, sino de creer o no creer a los profetas. Hay que hacer una decisión. O sostener los argumentos, las ideas, y las opiniones de hombres, o creer a lo que los profetas han dicho. Si somos necios y tardos de corazón para creer a los profetas, y somos tercos en sostener ideas particulares, sin duda alguna estamos cerrados en nuestro propio espíritu. La base fundamental para estudiar la profecía bíblica es creer a los profetas. Es bien sabido que en una controversia de cualquier materia, los que son autoridad en la misma, zanjan la discusión. El problema que tenemos ahora, es que hay hombres que se han levantado como peritos en este campo, oponiéndose a la autoridad del único apóstol autorizado por Dios para explicarnos estos misterios. 1 Corintios 3, 10, Efesios 3, 4 minutos, 809 segundos. Amado hermano, ¿en verdad cree usted que los maestros dispensacionalistas saben mejor que Pablo, apóstol de Jesucristo? Como estudiantes, debemos decidir a quién creer y seguir.
Como ya se dijo, cuando erramos en la profecía bíblica no es asunto de datos o teorías. Se trata de las actitudes y deseos carnales que batallan contra el alma. Se trata de seguir conceptos de hombres, o de seguir a los profetas que nos hablaron y nos explicaron la palabra de Dios. Es asombroso que hoy día haya maestros de Biblia que se oponen diametralmente a lo que dijeron los santos profetas y apóstoles, y el pueblo de Dios no lo percibe. Es muy importante escudriñar a fondo en las Escrituras el concepto de un solo pueblo redimido por la sangre de Jesús, y como este punto, se presentarán muchas bifurcaciones en el estudio de la profecía bíblica, y hemos de tomar una decisión. De nuestra actitud y de la condición de nuestro espíritu dependerá si nos extraviamos o no del camino de la verdad que fue revelado a los santos hombres que hablaron y enseñaron la palabra, siendo inspirados del Espíritu Santo. Jesucristo señaló a sus apóstoles el misterio de la predicación a los gentiles. Jesucristo muchas veces mencionó a sus discípulos el misterio oculto. Lo mencionó también a la gente, Mateo 8, 10, 11. Aun a los mismos maestros de la ley les fue mencionado el misterio de la salvación a los gentiles, Lucas 13, 29, 30. Pero todas estas fueron alusiones sin mayores explicaciones, y fueron dadas como el misterio. Jesucristo, en su famoso sermón profético sobre el tiempo del fin, vuelve a señalar el misterio oculto, pero estas referencias no fueron pronto asimiladas por sus apóstoles. Sucedió que después de la muerte de Jesús, los discípulos quedaron totalmente confundidos y extraviados. La necedad y tardanza de corazón para creer a lo que los profetas habían dicho les impedía aceptar la muerte del Mesías, y la subsiguiente tarea de predicación a las naciones gentiles. No creer a los profetas, nos acarrea confusión. Notemos cómo, después de su resurrección, Jesucristo les señala a sus discípulos judíos de forma explícita la necesidad de la predicación del Evangelio entre los gentiles. Lucas 24, 46, 47, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 3 cosas eran necesarias, les dijo. 1. Los padecimientos y la muerte del Cristo. 2. Su resurrección de entre los muertos. 3. La subsiguiente predicación a los gentiles en todo el mundo. En este último punto, Él les señala claramente a sus discípulos el tiempo de gracia para la salvación de los gentiles como algo necesario, aunque allí mismo eso no fue comprendido plenamente por ellos. El Señor tuvo que regañarlos y hacer una operación en las mentes de ellos, les abrió el sentido, para que pudieran entender y asimilar que su muerte era algo necesario, y que estaba debidamente fundamentada por los profetas, así como también lo estaba la subsecuente predicación a las naciones gentiles. Para nosotros como gentiles esto es algo muy obvio. Hemos sido salvos por gracia, porque hemos creído en Jesucristo y su obra. Pero debemos notar algo muy importante. Nosotros, como iglesia gentil, no estábamos en absoluto en la mente de los apóstoles del Cordero, cuando éste les explicó sobre el fin del mundo, en el llamado sermón profético, registrado en Mateo 24 y Lucas 21. Subtítulo: ¿Para los salvos gentiles, o para los salvos en Israel? Es un error la actitud arrogante con la que hoy la iglesia gentil hace comentarios sobre Mateo 24 y Lucas 21, apropiándose como creyentes gentiles de algunas partes de aquel mensaje que fue dado a los discípulos judíos de Jesús, y luego ignorando y desechando otras partes que no acomodan a su teología. En realidad, en el llamado sermón profético, la única referencia explícita y directa que hizo Jesucristo sobre los redimidos gentiles, se encuentra en esa frase que nos habla del fin del mundo. El fin del mundo, les dijo Jesús, comenzará después que concluya la predicación del Evangelio a los gentiles. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Esta famosa cita de Jesucristo se ha tomado e interpretado a la ligera, sin notar que Jesucristo estaba dando allí mismo la clave fundamental para entender los tiempos proféticos que restaban al plan de Dios. De esto hablaré con detalle más adelante.
Por ahora, démonos cuenta de lo que había y no había, en la mente de los antiguos profetas y en los apóstoles del Cordero. Notemos específicamente lo que no había en la mente de los receptores judíos del sermón profético. La batalla en la mente judía para aceptar el misterio escondido. El apóstol Pedro tuvo que ser aleccionado por Dios mediante una visión que se repitió 3 veces. Él fue prácticamente forzado a ir a predicarles a los gentiles en la casa de Cornelio, y no abrigaba la mínima intención de bautizarlos. Pedro mandó que bautizaran a los gentiles solamente porque Dios interrumpió su sermón, derramando sobre ellos el Espíritu Santo como al principio hizo con los judíos. Si el Espíritu Santo no hubiera caído repentinamente sobre los gentiles, el apóstol no los hubiese mandado a bautizar. La elocuente señal de Dios que interrumpió su forzado sermón, es precisamente lo que el apóstol arguye después ante la iglesia judía, como prueba de que fue Dios mismo quien había abierto la puerta de la salvación a los gentiles. Véase Hechos 10, 1, 48, 11, 1, 20, 13, 45, 49. ¿Acaso Pedro no había tomado en cuenta las declaraciones directas de Jesucristo respecto de la predicación a los gentiles? La verdad es que Dios ya tenía preparado un instrumento muy especial para revelar y explicar este misterio, y ese instrumento no era Pedro. Examine usted las Escrituras y verá que la asimilación del misterio oculto, salvación para los gentiles, fue lenta y progresiva en la iglesia judía. Incluso, el mismo Pedro, años después, fue llevado en una simulación carnal, retrayéndose de la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Gálatas 2, 1, 16. No culpemos tanto a los apóstoles del Cordero, porque ahora sabemos por las Escrituras que Dios había estado preparando a un vaso especial, o un instrumento escogido, para aclarar a todo hombre bajo el cielo este gran misterio y su completo desarrollo. La responsabilidad de nosotros ahora es muy sencilla. Creer a ese apóstol, profeta y maestro enviado para aclarar este importante segmento de la profecía bíblica, o seguir las opiniones de los maestros modernos que se le oponen. David había profetizado así. Salmo 130, 8. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Los apóstoles del Cordero creían que la redención de Israel era un evento que se cumpliría inmediatamente, por lo que la muerte del Mesías los confundió. Ellos ignoraban por completo que por esa preciosa sangre se haría la redención, no solo de Israel, sino de todo aquel que creyera en él. El requisito para judíos y gentiles es el mismo: creer en Jesucristo para perdón de los pecados. Romanos 1, 16, 17. Los judíos guardadores de la Torá que hasta hoy siguen endurecidos al Evangelio, es un asunto que pertenece a Dios, y Pablo nos explicó ya cuál será la resolución final. Estúdiese Romanos capítulo 11. En concreto, el tiempo de gracia para la predicación del Evangelio a los gentiles era algo oculto a los profetas. No lo sabían los antiguos profetas, ni Daniel, ni los 11 apóstoles, aunque estos últimos lo entendieron después. Comprender y asimilar el misterio oculto en Dios, que nos transmitió el apóstol de los gentiles, es muy importante a la hora de estudiar Daniel capítulos 9 y 12, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y el mismo libro de Apocalipsis. Entender el misterio que estaba oculto en Dios es imprescindible para el estudio de la profecía bíblica. Dios quiere redimir a los hombres, al judío primeramente, y después al griego, es decir a judíos y gentiles, y existe una sola forma: la sangre del Cordero de Dios para el perdón de los pecados, que se recibe por medio de la fe. De esto se trata todo el plan profético, y la forma en que sucederá, ya nos fue explicada por un apóstol autorizado por Dios. ¿Cuál es el espíritu de la profecía bíblica? Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Qué frase más maravillosa! El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa la frase del ángel? Significa el tema de la profecía, el meollo de la profecía, el corazón de la profecía, el sabor de la profecía, la esencia de la profecía es el testimonio de Jesús.
Dicho claramente, significa que la entera finalidad de la profecía es dar el testimonio de Jesús. Todos los profetas hablaron de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su obra de salvación gratuita para todos los hombres. La Biblia entera fue escrita para testificar sobre Jesucristo. Jesucristo y su obra es el tema de todos los profetas. El testimonio de Jesús. Yo soy el que salva. Juan 5, 39, 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, entonces, ¿cuál será el testimonio de Jesús? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 43, el testimonio es claro. Jesús es el Salvador. El testimonio dado a los hombres es salvación gratuita, por la sangre de Jesús. El nombre de Jesús significa, yo soy el que salva. No hay otro camino, ni otra puerta. Dios mismo testificó respecto de Cristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, 11. Definitivamente, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Del Mesías y su obra nos hablan todos los profetas. De esto mismo se trata el libro del Apocalipsis. La redención de los hombres, ya consumada, por la sangre de Jesús. La frase del ángel a Juan, adora a Dios, significa que la adoración, la gloria y la alabanza deben ser dadas al que está sentado en el trono y al Cordero, por su obra expiatoria. Es ante el Cordero, y no ante un ángel, que debemos postrarnos para adorar, por la salvación que logró para los hombres. Apocalipsis 5, 8, 12, 13. Conocer el tiempo de gracia para salvar a los gentiles estaba vedado a Daniel profeta, pero fue revelado y explicado a Pablo, y él lo explicó a todos los hombres. Bendito sea el Padre eterno que nos envió un apóstol para aclararnos estas cosas. Romanos 16, 25, 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Subtítulo. Una figura notable. José el Salvador de Egipto, y de Israel. Génesis 45, 7. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. José el Soñador es una figura profética de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Las similitudes de la vida de José con Jesucristo son abundantes, y muy reveladoras, y de esto ya se ha escrito bastante. Observe las muchas similitudes entre ambos personajes. José fue vidente y el hijo amado de su padre, como Jesús. Fue aborrecido de sus hermanos, igual que Jesús. Descendió a la cisterna, muerte y sepultura, fue sacado, resurrección, fue vendido por plata, Jesús también, llevado a Egipto, Jesús vino al mundo, fue tentado en Egipto, como Jesús lo fue en el mundo, echado al calabozo, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar, igual como José predicó en el calabozo, etc. Pero lo más importante en esta magistral figura es: José fue literalmente el salvador de todo el mundo, y a su vez, de sus hermanos israelitas, a causa del trigo que acumuló. Asimismo, Jesús es el salvador de judíos y gentiles. De hecho, el nombre que le puso el faraón a José, Safnat Panea, significa, preservador del mundo, o, salvador del mundo. Subtítulo. Los hijos de Israel serán afligidos. José fue prácticamente el salvador de Egipto y del mundo conocido, por haber acopiado trigo en abundancia. José obró grande salvamento, primero para Egipto y Canaán, y al final, el mismo Israel vino a participar del trigo de José. Aquí está ante nosotros una gran figura profética. El mundo entero recibiría la salvación hecha por Jesús. Y luego, todo Israel será salvo.
En el relato, a los hijos de Jacob por fin les llega el turno de participar del trigo de José, el Salvador de toda la tierra, pero traen sobre sí un pecado. Han vendido a su hermano. Ahora, José los angustia, con la única finalidad de que se arrepientan. En concreto, lo que esa figura nos está diciendo es: al final de la presente era, Israel debe humillarse, inclinarse, ante Jesús el Mesías, y arrepentirse de haberle dado muerte. Este acto será la salvación de ellos. Segunda de Corintios 3, 14, 17. Jesucristo se revelará a Israel, en el último tiempo. Existe un importante detalle en la figura. Los hijos de Jacob fueron afligidos por José, hasta que se arrepintieron de haberle vendido. Entonces José se reveló a ellos. El Israel del último tiempo, la última generación de israelitas, recibirá un espíritu de gracia y de oración como dijeron los profetas, y en medio de gran tribulación, se arrepentirán de haber traspasado al Hijo de Dios. Los profetas dijeron que Israel deberá arrepentirse primero, y entonces, mirarán al Mesías. La angustia para Jacob es un periodo programado para que se arrepientan de su delito, haber vendido a su hermano. Israel será afligido durante la gran tribulación para su arrepentimiento, y para su final redención. Volvamos a la vida de José. Cuando los hijos de Jacob se encuentran con José en Egipto, este ya tiene una esposa gentil. Jesucristo ya tiene una novia gentil, la Iglesia. Y la redención de Israel está ya a las puertas. Estudiar la vida de José. Génesis capítulos 37 al 49. Amados hermanos, los antiguos profetas sabían del misterio oculto, pero la plena revelación y explicación estaba reservada para el apóstol Pablo, quien aunque era de nacionalidad judía, fue tomado preso por Dios para ministrar este misterio entre los gentiles. Existe otra figura que nos habla de la entrada de los gentiles al pueblo de Dios. En el relato de Ruth y Noemí, leemos: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1, 16. Los comentaristas ven en este acto una figura de la inclusión de los gentiles al pueblo de Israel. Veamos un detalle interesante en este relato. A la hora de la redención, Booz, el pariente redentor, redimió todo lo que era de Noemí, pero tomó como esposa a Ruth la joven gentil, pues era necesario tomarla para efectuar la redención de las tierras de Noemí. Leemos. Ruth 4, 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El día de la final redención de Israel, la iglesia gentil ya estará lista para las bodas del Cordero. Veamos una figura más. Así como primero entraron al arca de Noé, toda suerte de animales, y luego entró Noé y su familia, asimismo han entrado al arca de salvación, Jesús es el arca, millones de personas de todas las naciones, y al final, entrará todo Israel. Si algún lector se siente ofendido porque yo empleo la figura de los animales para tipificar a los gentiles salvados, debe enojarse con Dios y no conmigo, porque es Él quien empleó esta figura. Hechos 10, 14, 15, 28, Génesis 7, 1, 12, Primera de Pedro 3, 20. Subtítulo. La profecía bíblica tiene un solo tema: redención. ¿Cuál es el propósito divino? Amados hermanos, en verdad les digo que la profecía bíblica no trata del anticristo, de las plagas apocalípticas y mucho menos de la famosa marca de la bestia, hoy por hoy, un tema tan popular y caricaturesco. Por supuesto que de todo esto se hace mención, pero entendamos de una vez cuál es la esencia de la profecía bíblica. El mensaje de la profecía bíblica se resume así: Jesucristo y su obra redentora, hasta llegar a una plena consumación. Después de esto, Dios destruirá a sus enemigos, y entonces comenzará el periodo de la eternidad. A Adán y al profeta, no le fue explicado con detalle lo que sería el tiempo del fin, o el tiempo de la siega, sencillamente porque todavía no estaba presente el Cordero de Dios ni se había hecho la redención de los hombres en la cruz del Calvario. Recordemos que, es en Cristo, donde se revela el propósito eterno. No era el tiempo para que se revelara a los hombres el tiempo de gracia para los gentiles, y los detalles de la última parte del plan profético. La última parte, es el periodo de la gran tribulación.
Preciosos estudiantes de la profecía bíblica, escudriñemos a fondo el misterio que permaneció más oculto a los hombres, porque si no logramos comprender la parte que le fue revelada a Pablo, y que luego nos transmitió detalladamente por orden divina, ¿cómo aspiramos a comprender el orden y el desarrollo posterior de la profecía bíblica? Nos faltaría esa importantísima sección del mensaje profético que ya nos fue explicada por el apóstol a los gentiles. El misterioso tiempo de gracia para los gentiles, la formación de un solo cuerpo, una sola familia de Dios por la sangre de Jesús, y la salvación final del Israel que fue endurecido al Evangelio. En el estudio de la profecía bíblica solamente tenemos dos opciones. O creemos a los profetas y apóstoles, o seguimos a quienes han suplantado la autoridad del apóstol Pablo en el tema.